Hola Diego, ¿qué tal? Bienvenido a este nuevo episodio de Entender el Juego y como bien te he dicho, muchísimas gracias por aceptar la invitación. Muchas gracias a ti, agradecido por compartir este buen rato, este rato agradable hablando de fútbol. Por poner un poco en contexto, tu figura y trayectoria, has estado como entrenador en las inferiores del Rayo Vallecano, también has pasado por el Val de la Calzada, Extremadura, Atlético Astorga, Moralo, Mérida, Toledo, Coria y ahora estás en el Carabobo de la Primera División de la Liga de Venezuela. Pero quiero ir a tus inicios. Cuando estuviste en el Emérita Augusta, entrenando a niños de 11, 12 años, Mérida, tu ciudad, y momento en el que te empieza a picar un poco el gusanillo por entrenar. Cuéntanos, cómo fue ese proceso hasta llegar a sentir que querías ser entrenador. Bueno, pues la verdad es que tuve que dejar el fútbol con 20 años por varias lesiones de rodilla y siempre me había gustado mucho el fútbol, ¿no? Me hacía feliz, ¿no? El ver un partido, el ir a los estadios y bueno, fue un poco mi padre, ¿no? El que me dijo, oye, ¿por qué no hablo con el Emérita Augusta? Él estaba por aquel entonces trabajando con ellos y bueno, y estás ahí llevas un equipo de full base y bueno, eh, la verdad no, en el inicio no tenía una intención grande de ser entrenador, de dedicarme a ello, de inclusive entrenar a ese equipo de niños, ¿no? Pero sí que es cierto que una vez que empecé a entrenar, a diseñar sesiones, a imaginarte tu equipo, a trabajar con los chicos y todo eso, me di cuenta que verdaderamente me gustaba y me gustaba de verdad. Nunca pensé en dedicarme profesionalmente. Sí que bueno, por aquel entonces, evidentemente yo soy extremeño y seguía todo lo que era la tercera división. El equipo donde me retiré como futbolista era el Club Deportivo de la Calzada, entonces me quedé ahí ayudando al entrenador que estaba por aquel entonces, a Demetrio Gómez, echándole una mano en todo lo que podía. Y ahí sí que empecé a sentir de ojalá el día de mañana, pero muy te diría, a medio o a largo plazo, ojalá el día de mañana pueda dirigir en tercera división y pueda disfrutar de todo esto. Y ahí sí que empecé a notar inquietud por prepararme y por dedicarme a ello, ¿no? Como bien comentas, llegas al Val de la Calzada, donde acabas tu carrera como jugador, empiezas a dirigir esas categorías inferiores y ayudar también al entrenador del primer equipo, hasta que con 23 años el presidente dice que quiere que seas tú el entrenador del primer equipo. ¿Cómo fue ese momento y cómo sientes tú que en cierta medida estás preparado para el cargo? Bueno, yo no sentía que estuviera preparado, ¿no? Yo sí te puedo decir que fue uno de los días más felices de mi vida. O sea, cuando él me llamó para dirigir en tercera división, realmente no me lo creía, era la realidad. Y me desbordaba la ilusión que tenía por empezar a entrenar, por vivir los partidos. Recuerdo que esa tercera división tenía equipos como el Extremadura, como el Mérida. Entonces era una tercera muy atractiva, el Don Benito. Y bueno, me lancé, la verdad que con toda mi inocencia y con todo, pero con toda la ilusión del mundo, ¿no? Fue todo muy rápido, tu siguiente destino ya sería el Rayo Vallecano, un escenario ya totalmente diferente, club de primera división aquí en España, y estás, si no me equivoco, durante 4 temporadas, consigues la Liga División de Honor Juvenil, dos Copas del Rey Juvenil, no, una y dos Copas Federaciones. Y conseguiste también ser bota de oro al mejor entrenador de la Federación Madrileña de Fútbol. ¿Cómo recuerdas aquellos años y cómo fue la metodología que empleaste? Porque al final es ya una etapa de formación en la que están a un salto ya del primer equipo. Bueno, yo creo que hubo varios procesos, ¿no? Fueron años de un aprendizaje brutal, o sea, eso me cambió la vida porque me abrió o sea, una perspectiva totalmente diferente de la que podía tener. Madrid creo que tiene un nivel de entrenadores y de fútbol espectacular, entonces eso me exigió muchísimo y me hizo crecer mucho, ¿no? Bueno, fueron 4 años fantásticos con los que tuve la suerte de compartir con jugadores extraordinarios, los cuales muchos de ellos hoy en día tengo relación, o sea, la mantenemos inclusive. Y bueno, hubo un proceso de evolución. Yo creo que como entrenador
tuve mucho aprendizaje. Creo que esa experiencia me enseñó muchísimo a la hora de no tener prisa, a la hora de valorar dónde uno está. Quizás todo lo que ocurrió ahora viéndolo con perspectiva me hizo querer correr demasiado y me pude haber equivocado, ¿no? En quizás no tener algo más de paciencia, en esperar a lo mejor un poco más mi momento. Pero bueno, yo creo que uno es joven y muchas veces esa ambición y esa ganas de crecer y de dirigir le pueden jugar una mala pasada y creo que en mi caso sí fue, pero uno cogió los aprendizajes, ¿no? Luego, con respecto a lo futbolístico, cogimos una generación de jugadores jóvenes, preparados, donde trabajamos durante 3 4 años con ellos. Fuimos mutando, fuimos evolucionando en el modelo. Llegó una temporada que fue la juvenil donde quisimos verdaderamente ser competitivos, que el equipo dominase más registros, que dominase también otras facetas del juego que nos hicieran competir con los mejores equipos del país a nivel nacional. Y bueno, el año fue inmejorable, ¿no? Fue tremendo, fue único lo que vivimos y verdaderamente me cambió la vida, ¿no? Bueno, lo miro hacia atrás como una etapa Claro. súper bonita, en la cual conocí a mucha gente, el mismo Paco Gémez con el que sigo teniendo también relación, o sea, no, le sigo escribiendo y bueno, la verdad que miro para atrás y el Rayo fue un equipo súper especial para mí, ¿no? Como bien hemos comentado, has estado en varios equipos de aquí en España, que después hablaremos, pero sí que me quiero centrar un poco más en la actualidad, en el Carabobo, cuando llegas a finales del 2023. Contexto ya totalmente diferente, un fútbol distinto al que te habías encontrado. Hablando de sistemas, maneras de trabajar, ¿qué tuviste que cambiar de tu metodología o modelo de trabajo para poder adaptarte allí? Bueno, la verdad, Álvaro, que yo sentía que esta oportunidad en Venezuela se podía dar, entonces me estuve preparando durante mucho tiempo. Es cierto que uno lo que necesita es la información de manera interna, o sea, por mucho que te prepares externamente, necesitas estar aquí y vivir lo que es el día a día, ¿no? Y bueno, la verdad que estos últimos años fueron años difíciles para mí, donde uno lo pasa mal, donde uno ve que hay poca continuidad en los clubes, donde la normativa también que hay en España pues te hace dirigir poco y estar mucho tiempo de espera. Y fueron momentos difíciles donde uno sentía que trabajaba, que está preparado, pero que las cosas no le salían. Y eso también creo que es importante, ¿no? Porque muchas veces cuando hablamos de los entrenadores hablamos de táctica, de partidos, de cuando las cosas van bien. Y creo que el ser capaz de superar esos momentos de dificultad, que ahora yo miro para atrás y a lo mejor es fácil decirlo, sé que me va a tocar en un futuro volver a vivirlo, pero ya he pasado por ahí. Pero fueron momentos difíciles. Entonces, cuando salió la oportunidad de Carabobo, lo primero que pensé es, esta es mía, esta la voy a aprovechar, esta nadie me la va a quitar. Eh, y así lo sentía, ¿no? A partir de ahí, bueno, ahora miro para atrás y pienso que es una locura, ¿no? Porque ahora uno sabe más dónde pisa, pero cuando llegué era todo absolutamente nuevo. Por mucho que es cierto que hablamos el mismo idioma, que a nivel de idioma es una realidad que las cosas son más sencillas, son más fáciles, pero todo era completamente nuevo. ¿Qué hice? Bueno, pues la verdad que he tenido la gran suerte de tener un director deportivo como Salvatore Simeone, que me dio la oportunidad, que me generó un contexto en el día a día donde pudiera trabajar con autonomía, con confianza, con regularidad. Y él es una persona muy formada, que ha trabajado en Europa, joven. Entonces, a partir de ahí conectamos. Entonces, eso fue mucho más sencillo, ¿no? Dicho eso, el consejo que él me dio, digamos, no te limites, haz, ensaya, equivócate, o sea, prueba, equivócate, pero bueno, yo sabía que tampoco podía equivocarme mucho, ¿no? Entonces, bueno, fue todo un ajuste continuo y permanente, pero bueno, viendo hacia atrás ahora, la verdad que lleno de dificultad, lo mires por donde lo mires, ¿no? Claro. La liga allí tiene un formato diferente al que conocemos aquí en España. Corrígeme por si alguna cosilla fallo. La primera división tiene 14 equipos donde se juegan las 13 primeras jornadas, la ida, y después los que quedan entre los 8 clasificados se hace un playoff, una fase de dos grupos de cuatro, y los que quedan primeros de cada grupo juegan la final de lo que se conoce como el torneo de apertura.
Vosotros estáis entre esos 8, después en ese subgrupo quedáis primeros y os enfrentáis al Metropolitanos en la final. Teniendo en cuenta que el Carabobo nunca había ganado ningún título y que ahora estaba tan cerca, ¿cómo se vivió aquella liguilla y ese playoff para llegar a la final? Bueno, realmente cuando yo sentí, ¿cómo te digo? ¿No? Uno llega a un equipo donde la temporada anterior había habido una buena inversión, había habido una plantilla de jugadores con cierta jerarquía, donde verdaderamente se apostó por llegar a una final y por poder ser campeón. Entonces había un poco desánimo en el entorno, ¿no? Fue un proyecto continuista, pero quizá a lo mejor no tan poderoso a nivel de inversión. Y yo en ningún momento pensé en nada de eso, ni en llegar a finales, ni nada, sino pensaba realmente en hacer un buen trabajo y ya, ¿no? Luego el día a día, como te abordas, es muy difícil pensar más allá. Pero sí que había cierto desánimo. Había mucha expectativa en clasificar a Copa Sudamericana, que era nuestro primer objetivo, que eso era alrededor de entre la jornada 5 o 6 del torneo de apertura, donde jugábamos la fase previa, que era partido único, y además la perdimos en penalti. Entonces eso fue un choque para lo que era el proyecto, que nuestra idea era poder hacer, como la palabra indica, un proyecto que sabemos que no es fácil en el fútbol, pero nuestra idea era, bueno, inculcar una forma de trabajar a nivel metodológico, a nivel de modelo de juego y poder darle continuidad. Eso fue un varapalo duro, del que o nos levantamos o no nos levantamos, era la realidad. Fuimos capaces de levantarnos y cuando en la apertura teníamos prácticamente todo para clasificar, nos pegamos un tiro en el pie en un partido y nos complicamos mucho la vida a falta de 2 jornadas jugando con Tachi de Caracas, jugándonos el todo por el todo con ellos. Pudimos clasificar y fuimos al cuadrangular. Y realmente el cuadrangular lo afrontamos pues sin ninguna presión, porque veníamos de clasificar con muchas dificultades, por lo tanto fue un poco una liberación. El equipo empezó a mostrar su mejor versión, empezó a soltarse, lo que sabemos, ¿no? Más allá de, evidentemente, el trabajo táctico y de la continuidad, hay una emocionalidad y el equipo en ese sentido se estaba encontrando cómodo. Es verdad que teníamos una plantilla corta, donde teníamos gente que nos estaba llegando un poco justa a ese tramo final, pero, pero bueno, el equipo fue creciendo ahí y nos fuimos dando cuenta que podíamos meternos en una final y era más ilusión que otra cosa. O sea, nunca sentimos responsabilidad. Vivimos la final, es verdad que la final era contra el mismo equipo que nos elimina en Copa Sudamericana, que era Metropolitano, en penaltis. Aquí, un equipo que estaba acostumbrado a competir, un entrenador que estaba acostumbrado a competir. Entonces había una sensación de que evidentemente ellos eran también favoritos para esa final. Y lo afrontamos con ilusión y bueno, tuvimos la suerte de hacer un gran partido y poder salir campeones, ¿no? Esa final se llega con empate a 0 al descanso y muchas veces pues se intenta apelar al juego, a ciertos detalles tácticos para poder mejorar en la segunda parte. Pero hay un vídeo que está en las redes sociales del club y en tu perfil también de Instagram que muestra cómo cuando llegáis al descanso, aparte de ajustar ciertos aspectos del juego, antes de que salten al campo pides que pongan la canción, la mítica canción Life is Life. Apelando ya un poquito más a ese apartado psicológico, que estén tranquilos, que disfruten. Al final está claro que hay tensión porque es una final. ¿Cómo se te ocurre esa idea y por qué consideraste que había que hacerlo en ese momento? Bueno, la verdad que, como te comentaba anteriormente, el partido Sudamericana sentí que ellos mentalmente estaban más preparados para este tipo de partidos que nosotros, y que quizás mi equipo por aquel entonces era algo más vulnerable a nivel psicológico, para afrontar este tipo de partidos y de escenarios, ¿no? Lo pensé días antes, el hecho de, por lo que ya viví previamente, uno recogiendo las experiencias previas de los enfrentamientos con ellos y del partido de Sudamericana. Y lo pensé que, bueno, que cómo podía buscar tocar esa tecla también emocional, de cara a salir a la segunda mitad, ¿no? Esta era una canción que ellos ponían que yo no reconocía muy bien, pero que al final uno lo que quería era tratar de que el equipo viera todo como una oportunidad.
es verdad que el hecho de jugar en casa nos daba la posibilidad de sentirnos seguros, pero también es cierto que nos añadía una dosis de pensar que era la oportunidad y había que hacerlo sí o sí, ¿no? Entonces yo quería liberar también un poco al futbolista porque entendía que por la tipología de futbolistas y de mentalidades que tenía, cuanto más suelto, eh, cuanto más viéramos las cosas como una oportunidad, más cerca podíamos estar de conseguirlo. La primera parte fue dura, realmente ellos estuvieron mejor que nosotros. Y bueno, tratamos de ajustar determinadas cosas en el juego y evidentemente tratar de terminar con una vibra positiva Claro. y salir a la segunda parte con una buena energía, ¿no? El partido acabó 3-0, el Carabobo consigue su primer título. Y ahora vamos a ver unas fotos y un vídeo un poco analizando, son dos pequeñas pinceladas, pero analizando un poco el Carabobo de Diego Merino. Es la primera jornada del torneo de apertura de este año, hace 2 semanas contra el Estudiantes de Mérida. Vemos un poco la faceta ofensiva, ya te digo, habrán muchas más consignas, pero bueno, para que también la gente lo vea un poco más visual, ese 4-5-1 o 4-3-3 si queremos tener a los extremos un poquito más arriba, eso ya es dependiendo también de cada jugador. Vemos también ahora una imagen en la que, pues bueno, tus interiores, ahora vemos pues cómo puede saltar a la presión, si giran y van a la derecha, puede saltar también el interior izquierdo, eso al final ya son distintas consignas. Pero yo me quiero fijar en esa faceta ofensiva y que el primer gol marca a la perfección, porque en una ponencia que hiciste en el Congreso Bimagistral hablaste un poquitín de ese 4-3-3, donde tus dos laterales, tus dos interiores y tus dos extremos, cada uno por la banda que corresponde, tenían mucha movilidad entre ellos. Creaban espacios constantemente para que esos tres jugadores de cada banda crearan esos espacios y los atacaran. Y en el gol, en el primer gol ante Estudiantes de Mérida, como bien decimos, aquí lo vamos a ver ahora, vemos cómo están los dos centrales, creando un pequeño triángulo con el pivote. Y los dos que están de interior en este caso son tus dos laterales, que crean también otro de los triángulos. Y vemos cómo en esa zona verde hay un espacio que ha creado tu lateral y que bien lo puede atacar o el extremo o el interior izquierdo. Y en este caso va a ser el interior izquierdo el que se abre allí atacando ese balón. El central izquierdo abre. Vemos en pantalla arriba a la derecha cómo el número 10 está en ese espacio, pero ahora se va a banda para dejar otro espacio para el delantero, que es el que va a caer y es el que le va a llegar el balón en esa zona verde. El delantero lo hace a la perfección. Vemos cómo cae, ahora va a abrir a banda. Y ya vemos también cómo el interior izquierda va a aprovechar el espacio que deja el delantero entre lateral y central, que es muy difícil de defender. También es muy complicado que en 20-30 metros te sigan hasta el área. Ahora vamos a ver también cómo el extremo izquierdo lo hace también a la perfección. Controla y busca ese pase. Va a llegar tu interior izquierda a línea de fondo y la va a poner y va a acabar en gol. Lo vamos a ver en vídeo, 30 segunditos para que se vea más visualmente cómo es en todo el conjunto, cómo se van creando también esos espacios, que es muy complicado de defender, cómo se hace uno o dos toques, enseguida controla el delantero, se gira, abre en banda, ataca ese espacio en profundidad, llega al interior izquierdo y el que llega ahora a rematar es el interior diestro. Obviamente esto en todos los partidos no se puede hacer, pero sí que se ve claro esa consigna, ese modelo de juego que tienes tan asimilado. Y yo quería saber, Diego, ¿cómo le inculcas a tus jugadores que se han atrevido y que sobre todo esos 6 jugadores, laterales, interiores y extremos, tengan tan mecanizados esos movimientos? Bueno, la verdad es que has puesto ese gol y a mí mismo me sorprende, ¿no? O sea, en el sentido de es una genialidad, una obra de arte que hacen los futbolistas, la verdad. Ahí uno no puede pensar que eso es, él forma parte de algo de eso porque no es así. Sí es cierto que al final uno es un amante del juego. A mí me gusta mucho lo que tiene que ver con la gestión, pero sinceramente si no existiera la táctica no sería entrenador, la verdad. O sea, sé y soy consciente de que el fútbol no es solamente táctica, totalmente, porque esto va de gente, esto va de personas, pero te digo, si la táctica no forma parte de este deporte o de este rol, Mm. yo no sería entrenador, con total seguridad. Mira, realmente tendría que remontarme más atrás,
para decirte el por qué. Bueno, a nivel defensivo es sencillo y claro, es una defensa zonal Mm, donde siento que hay denominadores comunes, es decir, la pelota, fundamental, la portería, fundamental. Por lo tanto, esos son los objetivos y los factores prioritarios a la hora de organizar el por qué, el dónde, a qué altura nos agrupamos, el cómo saltamos, el cómo corregimos, y todo eso tiene que ver con la pelota y con la portería. Evidentemente hay marcas al hombre, en el sentido sobre todo en defensa de área, en cierre de portería y en acoso a jugadores que están en la zona del jugador indicado, ¿no? Pero más allá de eso, es una defensa zonal, donde tratamos de cerrar los espacios, de obligar al rival a jugar para atrás, de llevarlo a nivel defensivo donde nosotros queremos llevarlo para que no nos giren, mm, bueno, y tratar de hacerlo de una manera colectiva y en superioridad. A nivel ofensivo, he utilizado varios sistemas y varias estructuras en mi carrera. Me gusta el 4-4-2, me gusta el 4-3-3. La línea de tres realmente no la he utilizado. Me siento menos identificado con ella, sé que está muy de moda, pero bueno, creo que también uno tiene que hacer algo que sienta. Evidentemente es muy difícil hablar de conceptos sin hablar de los quiénes, estamos claros en eso. Pero el 4-4-2 siempre me ha gustado esa situación de pares con los centrales, que me parece evidente, sencilla, pero a la vez muy eficaz. Yo creo que si le preguntas a todos los centrales si prefieren jugar en igualdad numérica o en superioridad, te van a decir que quieren jugar en superioridad. Pero sí que es verdad que a ese 4-4-2 siempre me faltaba algo, siempre me faltaba evidentemente algo de juego por dentro, tú estás vacío por dentro, por lo tanto te cuesta obtener continuidades, eres un equipo más de salto de línea, ataque rápido, y por mucho que tú quieras establecer determinados movimientos, esos movimientos requieren de traslado y los traslados requieren tiempo, por lo tanto en acciones rápidas eres poco combinativo, poco asociativo, y era una parte que no me gustaba del 4-4-2. Del 4-3-3 me gustan las alturas, me gusta el juego interior, pero lo que no me gustaba era la inferioridad numérica que tienes con los centrales rivales. Entonces, bueno, dándole vuelta a lo largo de tu carrera, buscando soluciones, buscando bueno, decidí trabajar una estructura de ataque asimétrica que tuviera el juego interior, que tuviera la base, los cuadros y que evidentemente tuviera esa situación de emparejamiento con los centrales rivales. Aquí hemos trabajado diferentes estructuras, el 4-3-3 simétrico, el asimétrico. Esta que te estoy comentando era más asimétrica, mm, porque buscaba lo que te digo con uno de los extremos emparejar centrales y luego evidentemente ¿cuál era mi objetivo? Decir, bueno, para mí hay unos espacios y un posicionamiento clave para superar presiones, que es la base, que son esos jugadores que se ubican a la espalda de la primera línea de presión del rival, que en función del número y de la altura a la que estén, tú eres capaz de superar esas presiones o evidentemente la solución que tiene tu equipo es poder saltar línea. Entonces, ¿cuál era mi idea? Poder recargar la base, es decir, meter muchos jugadores en la base. Dentro del 4-3-3, normalmente o inclusive en un 4-4-2 o sí, normalmente los jugadores en la base que hay es uno o dos. Entonces yo quería meter tres jugadores ahí. El medio centro y dos jugadores de los triángulos de lateral interior extremo. Entonces tienes la base muy recargada. A la hora del rival poder o querer presionarte, te tiene que sacar mucha gente, porque tú tienes el inicio lleno con 5 jugadores. Luego podemos entrar en altura, luego dimos matices porque veíamos que nos referenciaban al mediocentro y dimos la posibilidad dentro del mismo posicionamiento que nuestro mediocentro se pueda lateralizar claro. para evidentemente tener que provocar una respuesta en la primera línea de presión del rival. Mm, Dentro de ese triángulo ocupan base, ocupan cuadrado y ocupan la altura de fuera. Había muchos matices ahí, cómo se ubican los de fuera, si hay tiempo, si no hay tiempo, intentar que la línea de pase esté abierta, pero que siempre en las recepciones el que salte sea el lateral rival y no extremo, que los cuadros, la gente de los cuadrados persigan a mediocentros rivales por si saltan a la base para poder encontrar espalda. Es verdad que este es un fútbol, el fútbol latino entiendo que tiene otras características a nivel de verticalidad, de transición, pero no es un fútbol excesivamente preciso por el estado de los terrenos de juego, por el nivel técnico, por el nivel de toma de decisión. Entonces,
Dentro de esa simetría, diseñé también el asimétrico para que tuviéramos la situación de emparejamiento con centrales y pudiéramos tener juego corto, juego largo, pudiéramos ser capaces de superar presiones, pero también pudiéramos tener la capacidad para mirar lejos. Y bueno, creo que esto era rico, estaba bien sobre el papel, pero había que trabajarlo. La verdad, lo trabajamos todos los días, de una, de otra manera, en específico, sin específico, como segunda parte de la activación, como parte principal, en un mantenimiento, en ataque-defensa, en un fútbol condicionado, en unas situaciones de evolución, en una situación de evoluciones con finalización, pero tratamos de trabajarlo todos los días. Pero luego también es verdad que ese intercambio posicional que a mí me encanta, es verdad que si tú me dices a mí, bueno, Diego, una de las maneras para contrarrestar eso es la defensa en zona, porque evidentemente si hay un intercambio posicional, pero los rivales no se mueven, ok, pero estamos hablando de un fútbol latino donde las referencias defensivas normalmente son a pares. Entonces, en ese intercambio posicional tú encuentras desorden, encuentras caos, encuentras hombres libres. ¿Cuál es el problema de eso, Álvaro? Cuando la pierdes. Ahí vamos. Cuando la pierdes, Sí. cómo completas la línea defensiva, como tal. Entonces, todos esos problemas, sí, yo tenía claro, bueno, equilibramos con un 2-3, priorizando ese 3, el sector central para captar segundas jugadas, para llenar el medio, que no nos corran. Pero claro, ¿qué era lo que pasaba? Que cuando en la base tú tenías a extremos o a interiores, ante la pérdida tú presionabas hacia adelante y vaciabas lo que eran los posibles laterales. Entonces, en una liga de transiciones, yo veía la pretemporada y digo, hay algo que no me siento seguro, hay algo que no me siento bien, y era la reorganización. Y ahí dimos los matices de que los jugadores de la base de ese 2-3, ante pérdida de balón en situaciones de reorganización, ellos fueran los que completasen la línea defensiva. Sé que es un modelo atrevido, sobre todo para este fútbol atrevido. Mucha gente, inclusive en el inicio, me decía, eso no lo vas a poder inculcar, eso no te va a salir bien. Uno inclusive en el transcurso duda de hasta dónde sí trabajarlo, hasta dónde no, si el futbolista va a ser capaz, pero estoy encantado porque los jugadores lo desarrollan, a veces lo hacemos mejor, a veces peor, pero me gusta como entrenador poder darle al equipo herramientas y que el equipo tenga posibilidades de atacar y de defender más allá del talento individual que ellos tienen. Hablando de esas transiciones, defensa-ataque que hay en Venezuela, el juego da para mucho. Para que acabe de quedar más claro, ¿cómo son esas transiciones defensivas? Porque en el ejemplo del gol, el equipo está descolocado defensivamente. Si se pierde el balón, el primer objetivo entiendo que es la recuperación rápida. Pero en el caso de que no se pueda recuperar, entiendo que los laterales, si se han metido, se pueden quedar como interiores, los que estén abiertos se pueden quedar como laterales. ¿Cómo son esas consignas para que acabe de quedar claro este tema que me parece fundamental? Bueno, aquí sobre todo el tema es que, por ejemplo, todavía considero que hay pocos equipos que defiendan con la totalidad de bloques, por lo tanto, uno no sabe muy bien el número de jugadores descolgados que quedan en el rival, ¿no? Yo creo que hoy en día, en la actualidad, en el fútbol quizás más europeo, se está jugando con las totalidades de los bloques, ¿no? Ofensiva, defensivamente hablando. Entonces, creo que uno tiene unas referencias más claras de cómo hacer esas vigilancias, ¿no? No, aquí lo que hacemos es la estructura de equilibrio, es una estructura 2-3, donde, bueno, siempre tratamos de quedar más uno en esos centrales que están en vigilancia, por lo tanto, en el caso de que hubiera dos jugadores colgados, el del lado opuesto de la base generaría un 3 contra 2. En alguna ocasión, en según qué partido, podemos quedar en igualdad numérica priorizando ese dominio de la zona de rechace, que son esos tres jugadores de la base. Que la intencionalidad cuál es, como te digo, proteger el sector central, o sea, carril central y carriles interiores, en el cual tratar de parar esas transiciones ahí y dar un matiz simple y lógico de que si estamos cerca presionamos y estamos lejos nos reorganizamos. Y luego, como te digo, ante la reorganización, los jugadores que están en la base, en los lados de la base, son los que completan la línea defensiva. Por lo tanto, quedaríamos un 4-1 ahí hasta el retorno de los jugadores más avanzados, ¿no? Entonces, bueno, esa es un poco la idea. Ahora también es cierto que estamos evolucionando en tener unos reinicios dentro, o sea, con una estructura diferente, con una tipología de superioridades diferentes,
para que el rival se tenga que ajustar de una forma a los saques de puerta nuestros, a esos reinicios ofensivos de una determinada forma y a ese ataque posicional de otra, ¿no? Y ya para ir cerrando, Diego, me he querido centrar un poco más en el Carabobo para conocer también cómo lo estás trabajando, pequeñas pinceladas, y que la gente también conozca un poco más de esa liga venezolana. Pero también creo que es injusto no mencionar a todos esos equipos en los que has estado en España, que yo creo que en cierta medida pues te han hecho ser el entrenador que eres hoy en día. Cuando te vas a Venezuela, ¿cuál es esa mochila de aprendizaje que te llevas allí, de toda tu etapa en la que has estado aquí entrenando a equipos españoles? Bueno, siempre he probado cosas nuevas, siempre he querido evolucionar, siempre he ido manteniendo cosas que me gustan, que me hacen sentirme identificado y que considero que te ayudan a competir mejor. Pero inclusive aquí, de una temporada a la otra, de un semestre al otro, hemos matizado mil cosas, de un partido al otro tratamos de buscar soluciones. Yo creo que lo que no sea así te limita, pero también creo que el futbolista, la institución, el cuerpo técnico necesitan de una estabilidad y el entrenador tiene que otorgar esa estabilidad, que haya criterio, que haya reflexión, pero siempre dentro de una misma idea, ¿no? Me ha tocado dirigir equipos de toda índole, de todas las categorías, en situaciones diferentes, con un grado de dificultad grande e importante, y todo me ha hecho crecer y evolucionar y ser mejor. Es verdad que cuando uno vive situaciones incómodas, pues es algo más desagradable, y cuando uno, pues bueno, tiene situaciones más positivas, pues todo es mucho más bonito y uno es más feliz, ¿no? Pero creo que todo te va forjando y todo ello, yo creo que a los entrenadores del perfil que yo soy o de nuestro perfil, que somos humildes, que picamos piedra, que sabemos que no somos una cara reconocida o que no hemos sido futbolistas profesionales, pues nos lleva a darle muchísimo valor a cada pequeña cosa que consigamos, ¿no? Sea en cualquier categoría de España, de Portugal, sea en Sudamérica, sea en cualquier sitio, darle mucho valor a cada pequeña cosa que se consigue porque todo cuesta mucho, ¿no? Y ya para cerrar, desde muy joven tú tenías claro que querías ser entrenador y que fuera ese tu trabajo. Tras muchos altibajos, como es normal en tu carrera, te vas a Venezuela, un contexto diferente, como bien hemos comentado, y tras mucho trabajo, horas de dedicación, tu esfuerzo se va viendo recompensado, ya no solo en resultados, sino también en el cariño que te transmite la gente allí en la ciudad. ¿Qué consejo darías a aquellos entrenadores que están en esa primera etapa y que tienen aspiraciones de sentarse algún día en un banquillo de un primer equipo? Yo creo que cuando uno tiene pasión y tiene sueños, tiene que perseguirlos, ¿no? Yo creo que es lo que nos mantiene vivos, ¿no? Creo que uno evidentemente tiene que tener los pies en el suelo, pero no limitarse nunca, ¿no? Creo que esto da sorpresas todos los días, todas las semanas. Es verdad que creo que lo más difícil de este mundo es ser capaz de persistir y ser capaz de aguantar cuando vienen duras, ¿no? Porque vienen y porque son difíciles y porque uno no sabe lo que va a suceder mañana. Entonces, esa incertidumbre con la que vivimos los entrenadores es muy complicado de gestionar en según qué momentos, ¿no? Pero creo que cuando uno siente que está preparado, que está capacitado, lucha, pelea, persigue sus sueños, va a tener buenas oportunidades, ¿no? Entonces, yo siempre, el consejo que puedo dar es que persigan sus sueños, que sean valientes y que luchen y peleen, que no se limiten. No hay nada que les limite, no hay nada que les limite. Y vemos mil ejemplos, y vemos muchos ejemplos todos los días de técnicos que llegan, que alcanzan sus sueños, que con mucho trabajo. Y yo creo que es clave, ¿no? Luchar por lo que uno quiere, darlo todo y tener una mentalidad, estar hecho otra pasta a nivel mental, en el sentido de cuando vengan duras para ser capaz de aguantar y soportar todo lo que supone y presupone esta profesión, ¿no? Pues bueno, Diego, muchísimas gracias, como te he dicho antes. Creo que ha sido una charla, una pequeña charla muy enriquecedora. Hemos podido conocer un poco a ese Carabobo, siempre a grandes rasgos, pero como te digo, cuando me vuelva a ver otra vez esta entrevista, sacaré todavía más conclusiones positivas. Enhorabuena por la trayectoria que estás teniendo y muchísima suerte porque os espero una temporada apasionante allí en el Carabobo. Muchas gracias. Álvaro, muchas gracias a ti por tu tiempo, por adaptarte a las circunstancias, por estar ahí, por tu cariño, por tu respeto. Y bueno, siempre agradecido y encantado de compartir contigo. Un fuerte abrazo.